tardes. Querido pueblo de México, bienvenidos a los funcionarios encargados de los temas de salud en nuestro país. Mis preguntas van a ir dirigidas hacia el maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y al licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Maestro Zoé Robledo Aburto, por años se había estado buscando incansablemente el reconocimiento y aplicación en la equidad de género. En este sentido, la Comisión de Seguridad Social de esta 64ª legislatura aprobó un dictamen para otorgar el acceso al servicio de guarderías para hijas e hijos de padres varones. Dictamen que el pasado 29 de septiembre del 2020 fue aprobado en el Senado de la República. La pregunta sería, ¿podrán decirnos cuál es la postura del Instituto y cómo será la puesta en vigor de esta reforma en favor de los trabajadores varones y de los beneficiarios directos de los niños, que son los niños y niñas? De igual manera, desde la Comisión de Seguridad Social estamos convencidos que el Gobierno de México está realizando grandes esfuerzos para ser de los primeros países en la obtención de la vacuna. Desde este espacio, nosotros hemos pugnado para que los primeros en recibir la vacuna sea el personal de salud, quienes están en la primera línea de batalla. Me gustaría que nos dijera cómo va a procesar el Instituto Mexicano del Seguro Social si se llega a dar la obtención de la vacuna, si ya han pensado cómo lo van a hacer y los tiempos que les llevará a hacerlo. La pregunta para el licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda. La vivienda es una necesidad apremiante que incluso deberíamos estar pensando en elevarla a rango constitucional, ya que constituye un derecho humano, así como lo es la salud, la libertad, incluso la vida misma. La vivienda es un tema muy importante para los mexicanos y en este sentido, licenciado, ¿podrá decirnos usted cuántos créditos hipotecarios se han otorgado, cuál es la inversión del Instituto en materia de vivienda y cómo se están reestructurando los adeudos debido a que los créditos incrementan entre un 200 y un 300% debido a la tasa de interés anual y el ajuste automático según la UMA? Y también, por último, sabemos que varios estados de nuestro país adeudan a este instituto, lo que no le permite tener una adecuada solvencia. Desde la Comisión de Seguridad Social estamos generando las condiciones para que los estados paguen los adeudos que tienen y que son cuotas de los trabajadores y que no enteren al instituto, haciendo una deuda casi impagable o una deuda por casi cerca de 64,000 millones de pesos. ¿Nos podría decir usted qué información tiene al respecto? Y por último, nos gustaría que nos dijera a qué se debe la falta de medicamento en enfermedades degenerativas, en exclusivo la relacionada que tiene que ver con la diabetes, tal como es el caso de la insulina glargina, que varios derechohabientes han hecho referencia a ella. Que nos comente a qué se debe la falta de este medicamento y también que nos diga cómo estaba el tema de la corrupción antes de que esta administración llegara en esta institución. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputada Bernal Martínez. Tiene la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos el maestro Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano de Seguro Social. Maestro Zoé, tome usted el tiempo que requiera para dar respuesta dentro del lapso de 5 minutos. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Gracias por sus preguntas, diputada Mari Carmen Bernal. Y creo que es algo muy pertinente el día de hoy hablar de este tema por varias razones. Primero, porque desde luego que en este contexto de la pandemia tenemos que también pensar hacia adelante en otros de los seguros del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y este tema el aseguramiento y la posibilidad de ofrecer el servicio de guarderías para los padres es algo histórico. La postura del Seguro Social es, primero, de una gran alegría,
porque justo el día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó ya el decreto de reformas a la Ley del Seguro Social, a los artículos 201 y 205, que permiten que el Instituto reconozca y provea del servicio de guardería para padres. Y lo es por varias razones. Primero, la Cámara de Origen fue esta, justamente en abril, fue producto de una iniciativa de 4 partidos políticos diferentes. Desde luego, una de estas iniciativas era la propia de la diputada Bernal, como presidenta de la comisión, y se hizo un trabajo legislativo, a nuestro parecer, impecable, y que, bueno, la colegisladora el mes pasado dictaminó, aprobó, y que ya el día de ayer quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y en ese sentido, nosotros creemos que es muy profunda esta transformación de la ley por una razón, porque el hecho de que el seguro, desde su ley del 73 y después en las posteriores reformas, no reconociera el seguro para padres de niñas y niños, para darles guardería, era discriminatorio desde luego para los varones, pero también era terriblemente machista, porque al final de cuentas se seguía pensando en el rol exclusivo de las madres para el cuidado de los niños. Es decir, un padre que estaba trabajando, pues ¿por qué iba a necesitar una guardería? Si seguramente tenía una esposa que estaba en su casa y a la cual se le tenía que encargar el cuidado de los hijos y las hijas. Eso no es así, desde luego, porque no solamente porque hay madres trabajadoras, por supuesto, afortunadamente la incorporación a la vida laboral ha ido creciendo, porque también hay padres solteros, porque hay otros tipos de familias y porque el Seguro Social hoy es garantista de derechos. No encontrarán jamás un obstáculo a partir de una dinámica financiera. Desde luego que esto implica un reto para aperturar más espacios y hacerlos en nuevos modelos que se han estado planteando y que se han aprobado por el Consejo Técnico, modelos mucho más cercanos al principio de seguridad social y no solamente a las dinámicas financieras, económicas, para la prestación de servicios subrogados, como durante muchos años se estuvo haciendo. Entonces, pues la verdad es una gran oportunidad para felicitarlos, porque a final de cuentas esto ya es un hecho. También comentar que de alguna manera nos adelantamos un poco. En junio del año pasado, CONAPRED nos había hecho una resolución donde se establecía que eran discriminatorios estos 2 artículos, y a partir de eso no hizo falta más para mandar una circular a todas las jefaturas de prestaciones económicas y sociales en las delegaciones del IMSS en los estados para decirles, a partir de ahora, los padres no necesitan un amparo, es su derecho, ábranse las guarderías, y ya son a la fecha 14,000 padres a los cuales ya se les da el servicio. Desde luego que ahora que es ley, pues con mayor intención lo vamos a hacer. Sobre el tema de la vacuna, yo creo que es importante que se sepa algo. Es un esfuerzo sectorial, encabezados por científicos extraordinarios como el doctor Alcocer, la doctora Veras Godoy de Sencilla, obviamente el doctor López-Gatell, porque es un reto, y es un reto en el que estamos juntos, todo el sector salud de todo el país. Ahí sí no hay distingo entre instituciones, y tenemos que prepararnos, porque va a ser sin duda desafiante pensar en que esa vacuna, que va a estar muy demandada, no se convierta en un espacio de discriminación para nadie. Efectivamente, estratégicamente se está planteando vacunar primero al personal de salud, y a partir de lo que se establezca sectorialmente se seguirá con el resto de los grupos, idealmente para que llegue un momento en el que se pueda proveer al mayor número de mexicanas y de mexicanos. Ya hoy la vacunación de influenza tiene y presenta una oportunidad para ver qué va a pasar. Miren, el IMSS el año pasado vacunó de influenza a un poco más de 11 millones de personas, pero lo hicimos en un tiempo mucho más largo. Incluso hubo una etapa que todavía en febrero seguía aplicándose la vacuna, porque era al revés.
había mucha necesidad de convocar a la gente, también al personal de salud, a que se fuera a vacunar. Hoy es todo lo contrario. No solamente estamos vacunando más en menos tiempo, sino que además hay mucha más demanda por la vacuna. A veces es difícil hablar con personas, nosotros ponemos el caso en empresas que tenemos convenios para ir a vacunar a los centros de trabajo, a los grupos objetivos, pero no podemos vacunar a todos. La vacuna administrada en una persona sana, de los grupos etarios que no corresponde, puede ser la vacuna que iba dirigida a alguien más. Entonces, va a ser un esfuerzo extraordinario. No me extiendo más sobre esto, pero creo que hay que reconocer dos elementos muy importantes. Primero, que desde abril el presidente López Obrador hizo una proposición en la Asamblea General de las Naciones Unidas, histórica porque ha sido la que ha recibido el mayor respaldo de naciones de todo el mundo, justamente para que no haya, en el momento en que haya disposición plena de la vacuna, criterios económicos, criterios nacionalistas que no permitan que la vacunación sea para atender la pandemia por COVID-19 de manera global, que no haya esta lógica económica que en otros momentos, en otras pandemias, sí ha prevalecido. Y eso es lo que está marcando el ritmo de todo el mundo respecto a cómo tiene que haber colaboración y cooperación global en este asunto de la vacuna. Y no podría ser diferente en nuestro país. La vacuna, cuando tengamos disposición de ella, por supuesto que se convierte en un mecanismo extraordinario, pero siempre y cuando toda la población sea consciente de por qué la estrategia se hace de una determinada manera. Me hubiera encantado poder recibir la pregunta sobre los adeudos de entidades públicas, porque también al IMSS nos deben, pero estamos en todos los casos abriendo las puertas para llegar a negociaciones con universidades, con entidades públicas como municipios, sistemas de agua y demás, para que puedan regularizarse, siempre con un criterio. Nunca vamos a cortar el servicio, lo decimos públicamente, porque el trabajador no es responsable de malas decisiones respecto al uso de sus cuotas. Es cuanto, gracias. Gracias, maestro Zoé Robledo. Tiene la palabra el director del ISSSTE, el licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda, para dar respuesta a las preguntas que le fueron formuladas. Mucho gusto, diputada Mari Carmen. Le hago la siguiente respuesta con respecto a las 4 preguntas que me hace. En lo que tiene que ver con el medicamento, la insulina, le informo que se han otorgado medicamentos sustitutos con los mismos efectos terapéuticos. Se dio insulina NPH y también estas se han buscado comprar a nivel local. Al día de hoy ya tenemos la insulina Glargina y hay abasto por 34 días. Pero evidentemente estamos conscientes de que tenemos que estar monitoreando más este tipo de necesidades, demandas, dado el volumen importante que tenemos de pacientes con diabetes. En lo que tiene que ver con la vivienda, le informo que para este año se aprobaron una proyección de 54.300 créditos que equivalen a una derrama económica de más o menos 36.556 millones de pesos. Al día del 31 de agosto tenemos 32.032 créditos formalizados, una derrama económica de 23.500 millones de pesos. Con la liberación de los créditos al 14 de mayo, se da atención a los más de 83.000 inscritos en el puntaje. Se hizo un programa de reducción de procesos de créditos liberados, donde permite mayor vigencia a los mismos, que da más tiempo para elegir su vivienda y concretar y formalizar los créditos. Los créditos generalmente en el ISSSTE se formalizan, se firman a 30 años, pero el 85% de los casos se bajan, se pagan antes de los 15 años. Solamente el 3% de los mismos son créditos que se pagan a más de 10 años. El CAT promedio, el costo anual total promedio de los créditos FOBISSSTE, es del 9.6% con respecto a la banca comercial, que es del 12.8%. Y por cierto, le comento también a usted y a los señores diputados y diputadas que al día de hoy
el FOBISTE y el Infonavit están trabajando una iniciativa de ley para buscar que se agilice y se aproveche de una manera mucho más ágil el crédito al que tiene derecho un trabajador del ISSSTE o un trabajador del Seguro Social, con la finalidad de ir reduciendo el intermediarismo y que la gente pueda de manera directa comprar su casa y escoger qué tipo de casa quiere o incluso construir su propia vivienda en caso de que tenga terreno. En lo que tiene que ver con los adeudos del ISSSTE, efectivamente es uno de los temas muy importantes para nosotros como instituto, porque lamentablemente tenemos una noticia que no es muy buena para nosotros y mucho menos para el derechohabiente, dado que al día de hoy el adeudo que tienen con el ISSSTE las entidades suma la cantidad de 63.400 millones de pesos. Esta deuda se divide en tres partes. 29.549 millones de pesos son 6.614 millones de pesos de deuda al ISSSTE, 2.238 millones de pesos a FOBISTE y 54.574 millones de pesos a las cuentas individuales. ¿Qué se ha logrado hacer en este año y medio de gobierno? Básicamente hemos logrado hacer un convenio gracias a ustedes, gracias a que en la Ley de Ingresos los diputados y los senadores nos aprueban la posibilidad de hacer convenios de negociación. Ya se firmó un convenio con el Estado de Colima, ya se firmó un convenio con el Estado de San Luis Potosí, ya se firmó un convenio con el Estado de Baja California Sur y hace poco firmamos un convenio con el Estado de Chiapas con la finalidad de regularizar los pagos. Y estamos prontos a regularizarlos en el Estado de Nayarit y en el Estado de Oaxaca. Pero evidentemente aprovecho esta oportunidad que me dan para que a través de su conducto exhortar a los estados de la República, a través de ustedes que representan a sus estados, para que se pueda hacer un acercamiento con los gobernadores, con las entidades estatales y se pueda hacer una posibilidad, un convenio de pago, aprovechando las facilidades que le dan ustedes los legisladores a los estados y con eso poderse regular, porque le afectan al instituto al no tener ingresos para invertir en infraestructura, para invertir en equipamiento, para invertir en equipo que se requiere, al mismo tiempo afectan al propio derechohabiente a la hora de pedir su crédito a FOBISTE. Este crédito no se lo reconocen porque no está su aportación en FOBISTE o por otro lado tampoco está llegando su aportación a la AFORE, a la cuenta individual. Entonces, este es un tema de suma relevancia para nosotros. Ojalá en esta iniciativa de ley que ustedes están impulsando se pueda también volver a permitir que las entidades hagan este tipo de convenios. Por nuestra parte, nosotros estamos haciendo esfuerzos adicionales también, hacemos mucho más, somos más incisivos en exigirle a las entidades que nos entreguen la información, que paguen, y evidentemente a través de la Secretaría de Hacienda estemos haciendo un esfuerzo para también que a través de ellos podamos nosotros recuperar las cuotas y aportaciones de los trabajadores, que es nuestra obligación. Y finalmente comentarle que en la última pregunta que me hace con respecto al tema de la corrupción, quiero decirle que a lo largo de este gobierno se han hecho muchos trabajos de fiscalización, tanto por parte de la Autoridad Superior de la Federación como por parte de la Función Pública. En este momento tenemos, como nunca en la historia, en el ISSSTE tenemos 25 auditorías en proceso, se han fiscalizado también 27 auditorías, hay evidentemente pues mucha información que seguramente el Auditor Superior de la Federación lo expondrá, o la propia Secretaría de la Función Pública, dado que ellos son las entidades fiscalizadoras, a la cual pues, ellos tienen más información detallada con respecto a los hallazgos que han encontrado en el instituto. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda. Para la réplica tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su venia, presidenta de nuestro pueblo de México, diputadas y diputados federales de esa 64 legislatura y de todas las fracciones parlamentarias. Saludo con gusto al doctor Jorge Alcocer Varela, nuestro secretario de Salud, maestro Zoé Robledo, aburto del IMSS, titular del IMSS, al maestro Juan Antonio Ferrer del INSABI, el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda del ISSSTE y a nuestro subsecretario, doctor Hugo López-Gatell.
que también sientan en su casa, que es la casa de todo el pueblo de México, y ustedes también son mexicanos igual que nosotros, con respeto. Debemos de entender que la situación del COVID-19 es una pandemia mundial. Ni los funcionarios de salud, ni mucho menos nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la culpa por ello. Los invito, con todo respeto y honorabilidad, a todos los diputados y diputadas, senadores, senadoras, a que sumemos esfuerzos para que salgamos de esta maldición mundial, y más aquí en México, ya que nosotros somos la máxima representación del pueblo de México, y que seamos parte de la solución y no del problema. Diputadas, diputados, senadores, senadoras, todos ustedes lamentablemente conocen o tienen algún familiar o amigo cercano que lamentablemente ha fallecido o está sufriendo en estos momentos esta terrible enfermedad. Con la salud ni con el COVID-19 se juega. Ella no sabe de partidos políticos, ni de colores, y mucho menos de clases sociales. Mi reconocimiento a todo el personal médico y de enfermería que han dado hasta su vida por velar la salud de todos los mexicanos y mexicanas. Mientras que en otros países los aplauden, motivan y reconocen a algunos mexicanos, aquí tristemente los menosprecian y critican y denigran a nuestros médicos y a nuestras enfermeras. Por el día de mañana, muchas felicidades a todos mis colegas. Yo sé que existe bastante personal médico y de enfermería, como todo el equipo multidisciplinario que trabaja en los hospitales. Desde que inició esta pandemia, no han visto a sus seres queridos, no los han podido abrazar, ni dar un beso a sus padres, a sus hermanos, y mucho menos darle un beso a sus queridos hijos. Invito también a todos los funcionarios federales responsables de la salud que nos tomemos de la mano y salgamos juntos del problema de salud que nos aqueja. La soberbia no es buena, ya que algunos funcionarios federales aún son soberbios. Hagámoslos por los que ya no están, por los que luchan por su vida, pero sobre todo por los millones de familias mexicanas que confiaron en la Cuarta Transformación, encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Aprovecho en este momento para agradecer la atención del maestro Ferrer para terminar de construir el hospital que consta de 30 camas del Hospital de Crónicos de Tepezpan, el Gustavo Vaz Prada, que está ubicado en la comunidad de Tepexpan, Estado de México, Acolman, Estado de México, porque lleva un 70% de construcción y me parece a mí… Diputado, su tiempo se ha agotado. Me permite, termino, Presidenta. Concluya, por favor. Les pido desde aquí, ya que los agarro a todos juntitos, que nos ayuden a terminar ese hospital que lleva un 70% ya de avance. Es para 30 camas, también Tepezpan es un pedacito de México, es un pedacito de nuestra patria y que merece ese hospital ser terminado. Por su atención, muchas gracias y muchas gracias, Presidenta. Unidad Gracias. Nacional, todo el poder al pueblo. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.